Hola, buen día. Mi nombre es Ingrid Montserrat Gallegos Olmos. Soy estudiante de Ingeniería en Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato. El día de hoy les tengo preparado un problema para la materia de bioseparaciones fluido-fluido por el método de Maccabi-Thiele y de Ponchon-Savary para una columna de destilación. Primero les voy a hablar sobre un poquito una introducción referente a conceptos que se requieren saber para este tema. Posteriormente vamos a tener nuestro problema y la resolución por ambos métodos. Y posteriormente vamos a tener una conclusión y una bibliografía. Bueno, ¿qué es la destilación? La destilación consiste en separar los componentes de una mezcla líquida por medio de la ebullición y van a haber diferencias de presión de vapor. Vamos a tener una fase de vapor volátil y una fase líquida que se va a vaporizar. Ahora, ¿qué es el punto de burbuja? El punto de burbuja es en el que se va a formar la primera partícula de vapor y en este punto va a existir una presión mayor. El punto de rocío va a desaparecer la última gota, pero también se le llama de esta manera porque es el punto en el que va a aparecer la primera gota si estuviéramos enfriando en lugar de calentar. El punto de rocío va a ser el de la menor presión durante el cambio de fase. La volatilidad relativa es la relación entre la concentración de A en el vapor y la concentración de A en el líquido, dividida entre la relación de la concentración B en el vapor y la concentración de B en el líquido. De esta ecuación nosotros podemos obtener mediante la ley de Raoult una ecuación 3 y esta ecuación sería para un sistema ideal. Finalmente de la primera ecuación nosotros vamos a reordenar para obtener la siguiente expresión. En esta expresión pues vamos a tener que el valor de alfa va a cambiar a medida que varía la concentración y cuando existen sistemas binarios que van a seguir a nuestra ley de Raoult, pues la volatilidad relativa va a variar muy poco en un intervalo de concentraciones que pueden ir muy amplias a presión total constante. El método de Maccabi-Thiele es un método gráfico que va a servir para determinar el número de platos o etapas teóricas necesarios para separar una mezcla binaria de A y B. A y B son nuestros compuestos. Este método vamos a emplear balances de materia con respecto a ciertas partes de la torre que van a producir una línea de operación y la curva de equilibrio XY para nuestro sistema. Aquí podemos observar que nuestra recta verde es la recta de enriquecimiento, nuestra línea morada es la recta de acotamiento, nuestra línea azul es la recta Q y vamos a ver que aquí está nuestra composición de alimentación, la composición del destilado y la composición de fondos. Y bueno, aquí se presenta nuestra curva de equilibrio líquido-vapor y los platos de alimentación, así como nuestra recta y igual a x. Y de esta manera, pues podemos obtener nuestro problema mediante este método. El método de Ponchon-Savary es un método gráfico también que nos va a permitir determinar el número de platos o etapas en una columna de destilación, en donde vamos a tener dos compuestos A y B. Es un método gráfico que puede ser un poco complejo debido a que vamos a emplear las entalpías para poder construir nuestros diagramas de equilibrio. Y como podemos ver, esta es nuestra línea de vapor saturado, nuestra línea de líquido saturado. Y bueno, aquí vamos a tener el balance entre X y el destilado, las corrientes de las líneas de destilación. El problema menciona lo siguiente.
Se requiere diseñar una columna de fraccionamiento continuo de una alimentación de líquido saturado de 200 mol sobre hora al punto de ebullición que contiene 42% mol de heptano y 58% mol de etilbenceno a 101.32 kilopascales para obtener un destilado con 97% mol de heptano y un residuo que contenga 1.1% mol de heptano. La relación del reflujo es de 2.5 a 1 y nos pide calcular mol sobre hora de destilado y mol sobre hora de residuo, calcular el número teórico de platos y el número de platos de alimentación y la temperatura de alimentación. Asimismo, se nos brinda una tabla con las temperaturas X y Y, nuestras composiciones. Posteriormente se requiere primero trazar nuestro diagrama de operación en el cual vamos a identificar nuestras composiciones, que en el destilado vamos a tener igual a 0.97, en los residuos igual a 0.011, la alimentación de 200 mol sobre hora y nuestra composición de 0.42%. Aquí podemos ver que en este dibujo se nos muestra que aquí va a estar la sección de empobrecimiento. Ahora, para el inciso A, primero necesitaremos realizar un balance global, en donde vamos a tener nuestra alimentación es igual a residuos y los destilados. Entonces vamos a hacer un balance para el heptano con nuestras composiciones, vamos a sustituir nuestra ecuación 1 en nuestra ecuación 2 y posteriormente vamos a despejar D. Y de esta manera podemos sustituir los valores en D, recordando que la alimentación es de 200 mol sobre hora. Tenemos nuestra composición en la alimentación de 0.42 menos nuestra composición en residuos de 0.011 y nuestra composición de destilado de 0.97 menos nuestra composición de residuos de 0.011. De esta manera vamos a obtener que D es igual a 85.2971 mol sobre hora y de esta ecuación de 1 sustituimos nuestro valor de D y nuestro valor de F, que es de 200 mol sobre hora, por lo que vamos a obtener que W es igual a 114.7029 mol sobre hora. Posteriormente nos pide determinar el número teórico de platos y el número de platos de la alimentación. Para ello vamos a utilizar primeramente el método de Maccabi-Thiele. Entonces, el primer paso es abrir GeoGebra. Una vez que abrimos GeoGebra, vamos a colocar en nuestra hoja de cálculo los datos de la tabla, que van a ser temperatura, X y Y. Una vez que tenemos los datos de X y Y, los vamos a seleccionar y vamos a crear una poligonal, que es esta que se muestra en esta figura. Posteriormente vamos a trazar una recta, un segmento que va desde el punto A hasta el punto F. Y una vez que tenemos nuestra recta, podemos obtener nuestras rectas de las composiciones de 0.42, de 0.97 y de 0.011. Como paso número 6, vamos a colocar nuestras intersecciones que van a estar dadas en XD, en XF y en XW. Posteriormente vamos a trazar nuestra recta de enriquecimiento denominada LOCE. Para esta recta de enriquecimiento recordemos que R es reflujo de 2.5 y XD sabemos que es de 0.97. Una vez que obtenemos esta ecuación, la podemos poner en GeoGebra y nos va a dar esta recta verde que se muestra aquí. Posteriormente vamos a trazar una recta que vaya desde nuestra intersección en XW hasta nuestra intersección con XF. Y bueno, sabemos que para las consideraciones de la alimentación se cumpliría la B, que es del líquido saturado con Q igual a 1. Una vez obtenido lo siguiente, vamos a trazar rectas horizontales y verticales para poder ir colocando los segmentos que intersecten y vamos a ir formando triángulos. En este caso, bueno, XD es nuestra
composición en el destilado. Y bueno, una vez que tenemos este punto de intersección, lo que vamos a hacer es trazar una línea recta, y esta línea recta nos va a generar otra intersección de esta parte, M. Posteriormente vamos a trazar otra línea recta que vaya en este punto, en M, y pues podemos ver que vamos a generar otra intersección en la línea loce que va a estar denominada como N. E iremos haciendo lo mismo para ir obteniendo nuestros platos teóricos y platos de alimentación. Vamos a obtener nuestros platos hasta x igual a 0.011, ya que es nuestra composición en los residuos, y vamos a contar la cantidad de platos. Como podemos ver, aquí vamos a tener un plato, plato 2, plato 3, plato 4, plato 5, plato 6, plato 7, plato 8, plato 9, plato 10, plato 11 y plato 12, que es en x 0.011. Como podemos ver, vamos a tener 12 platos teóricos y 6 platos para la alimentación. Ahora, para el inciso C nos pide la temperatura de alimentación. Para ello necesitaremos ChemSep. Vamos a abrir ChemSep y vamos a colocar nuestro título con el que vamos a guardar nuestro trabajo. Posteriormente nos vamos a ir a los componentes, y en los componentes vamos a seleccionar N-heptano y etilbenceno. Como paso número 3, bueno, vamos a seleccionar en operación la columna de equilibrio, y vamos a seleccionar la destilación simple y vamos a colocar las etapas de alimentación y las etapas totales obtenidas por el método de Maccabi-Thiele. Y bueno, aquí se nos muestra nuestro diagrama, que es muy similar a lo que obtuvimos inicialmente. Ahora nos vamos a propiedades y vamos a seleccionar para las propiedades termodinámicas gas ideal y el estado de referencia, que bueno, va a ser vapor. Y luego nos iremos a alimentación y vamos a seleccionar 42% mol para heptano y 58% para etilbenceno. La presión se nos mencionaba que era de 101.325 kilopascales, que bueno, aquí está dado en pascales. Y vamos a seleccionar flujos molares. Luego nos iremos en especificaciones. Para la presión seleccionaremos presión constante y bueno, recordando que era 101.325 kilopascales. Luego nos vamos a las especificaciones de la columna y vamos a colocar 0.011 para el hervidor y 0.97 para el condensador. Luego nos iremos a resultados y vamos a correr. Vamos a seleccionar el análisis en nuestro ChemSep y vamos a seleccionar diagrama de fases binario. Posteriormente vamos a seleccionar TXY, que es nuestro diagrama con el que queremos obtener nuestra temperatura, y vamos a poner la presión de 101.325 kilopascales y vamos a ponerla en calcular. De esta manera nos va a arrojar esta gráfica. Con esta gráfica nosotros vamos a trazar una línea que vaya desde 0.42, que es la composición en la alimentación, y vamos a trazar otra línea en donde vamos a encontrar nuestro punto de intersección, que prácticamente sería una temperatura de 389 Kelvin, que correspondería a 115.85 grados Celsius. Ahora vamos a ampliar el método de Punchon-Savary. Para ello vamos a utilizar el mismo problema y nos va a pedir determinar el número de etapas en equilibrio requeridas para la separación. Para ello vamos a tener nuestro componente heptano A, etilbenceno B. Nos va a dar los puntos de ebullición, la capacidad calorífica del líquido y del vapor y el calor latente de vaporización. Vamos a tener nuestra tabla en donde tendremos temperatura X y Y, que fue la que utilizamos en el método de Maccabi-Thiele. Vamos a emplear el gráfico que obtuvimos en Maccabi-Thiele y
el paso primero es calcular las entalpías en Excel para el líquido y para el vapor mediante las ecuaciones y datos correspondientes. Con los datos que teníamos de la tabla anterior, pues vamos a sustituirlos y de esta manera vamos a tener nuestras entalpías del líquido y la entalpía del vapor. Vamos a graficar nuestras entalpías en GeoGebra, que fueron los datos que obtuvimos en las ecuaciones anteriores. Y bueno, aquí vamos a tener que es para el líquido, para el vapor, y vamos a agregar nuestras rectas de X del destilado de 0.97 y en los residuos de 0.011. Asimismo, vamos a agregar nuestro punto F, que es el de la alimentación, en 0.42. Posteriormente, como paso número 5, nos pide calcular Q para poder colocar este punto en el gráfico. Para ello, tenemos la ecuación de R, vamos a despejar nuestra Q' y recordemos que R era igual a 2.5 y de esta manera vamos a sustituir nuestros datos mediante la gráfica que obtenemos en las intersecciones Y1 y X0, que son prácticamente estas dos de aquí, que están en XD. Asimismo, una vez que obtenemos el valor de Q', vamos a trazar una recta, un punto que intersecte en 0.97 y nuestro valor de Q'. Y pues también vamos a obtener nuestra QB'. Esta QB' va a estar determinada mediante una recta que va desde Q' hasta nuestra Q, que es el 0.42 de la alimentación. Recordando que en X tendríamos 0.97, ahora vamos a tener Y igual a 0.97. Vamos a trazar esta recta en nuestro otro gráfico y vamos a obtener una intersección que nos va a dar X es igual a 0.93. Este 0.93 lo vamos a trazar en nuestra otra gráfica. Y de esta manera vamos a ir pudiendo obtener las etapas por el método Poisson-Savary. Ahora bien, vamos a trazar una intersección X1, que es mediante la recta que trazamos en 0.93, que es este de aquí. Luego vamos a trazar nuestro segmento, que va a ir de nuestro primer punto que obtuvimos y a X1. Posteriormente vamos a trazar un segmento que va desde Q' hasta X1, que va a ser nuestro pivote. Y luego vamos a colocar aquí nuestra intersección, que sería Y2. De esta manera, pues vamos a obtener que Y2 es de 0.94, entonces nos iremos a trazar 0.94 en el otro gráfico, nuestra recta Y igual a 0.94 y vamos a ver que obtenemos una intersección de 0.87. Ese 0.87 va a ser X igual a 0.87 y lo vamos a trazar en nuestro otro gráfico. Ahora vamos a señalar nuestra intersección en X2 mediante la recta que trazamos, que es de 0.87. Y bueno, vamos a trazar nuestro otro segmento que vamos a denominar como etapa 2. E iremos haciendo los mismos pasos hasta nuestro Y7, que en este caso pues estará dada porque Q recordemos que es de 0.42 de la alimentación. Y bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo haremos para Q', de abajo hacia arriba. Entonces, una vez que obtenemos todas nuestras intersecciones, son las que vamos a emplear para las Y's. Y vamos a obtener 12 etapas teóricas, si se fijan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y en este caso vamos a tener 6 etapas de la alimentación. Como conclusión, podemos darnos cuenta que empleando ambos métodos
obtuvimos 12 platos teóricos o 12 etapas teóricas y 6 platos de alimentación mediante los métodos Maccabi-Thiel y de Ponchon-Savary. Comprobamos así la efectividad de los métodos propuestos. Como sabemos, la operación unitaria de destilación es un método que nos permite separar los componentes de una solución líquida. Este método va a depender de la distribución de estos componentes entre una fase de vapor y una fase líquida. Ambos componentes van a estar presentes en dos fases. La fase de vapor se va a originar de la fase líquida por vaporización en el punto de ebullición. Como sabemos, la destilación es muy importante ya que sirve para procesos como la obtención de productos alcohólicos, perfumes, refinerías e incluso el agua destilada que empleamos en el laboratorio para la experimentación, por lo cual es muy importante para el área de la biotecnología. Y aquí podemos ver la bibliografía consultada que fue Yancopoulos y Smith de termodinámica. Cualquier duda o comentario háganmelo saber en la cajita de comentarios y quedo a su disposición. Muchas gracias por su atención.